entre otras cosas, ahí habría como una pequeña corrección para la gente que quiere, pues, de golpe, pues, ser más preciso con las categorías. En realidad el invitado debería ser Países Bajos. A veces se dice que Holanda es un país y bueno, eso es una gran discusión, pero en todo caso yo creo que sí es muy grato. Es el elogio de la literatura holandesa, de la ciencia holandesa y sobre todo de una manera muy abierta de vivir que sería envidiable para los colombianos. En un país como Holanda usted puede conseguir dispositivos de condones en las esquinas y puede conseguir jeringas frescas si se quiere inyectar heroína. Claro, llegar a ese nivel de desarrollo y amplitud cultural cuesta mucho, porque implica una autorregulación de la gente, implica que cada vez sea más amplio el mundo de lo normal y más restringido el campo de lo normativo. Es decir, con unos pocos mínimos podríamos vivir muy bien. Colombia desafortunadamente es un país muy conservador, muy godo, y lo más triste de la juventud colombiana es que es muy conservadora y muy godita. Yo creo que necesitamos, y particularmente allá en la región, con ese calor que hay en Neiva y en el Huila, que la gente sea más amplia de espíritu, más enfervorada, que así como se nutre con jugos naturales, también exprese eróticamente esos jugos naturales con los cuales se ha nutrido. Hay que reconocer que Germán Garmendia le ganó en público a Fernando Vallejo, mi gran amigo escritor. Obviamente, seguramente en unos 10 años de Germán Garmendia nadie se acuerde, pero de Fernando Vallejo sí. Esa es la pequeña diferencia en términos de escritor, de manejo del lenguaje. Pero Germán Garmendia, como tantos otros youtubers, son como una novedad y justamente pega mucho en los jóvenes porque hoy ya no podemos pensar en un texto plano, lineal, con introducción, nudo, desenlace, con tesis, antítesis, síntesis, como lo quieren los nostálgicos de lo absoluto. El lenguaje se ha revolucionado y cada vez más lo que funciona es el hipertexto. No solamente vamos a tener textos escritos, sino textos que se cuentan a través de imágenes, a través de las redes sociales, a través de YouTube. Y entonces este tipo de muchachos que salen y tienen su propio canal se están dando a conocer porque definitivamente tenemos una enorme necesidad de comunicación. El lenguaje es la capacidad universal de comunicación y yo creo que las nuevas tecnologías en eso son una excelente herramienta para que se dé. Ahora bien, hay muchos atropellos a las lenguas particulares, ¿no? Hay un pésimo manejo, por ejemplo, del español, del inglés, del francés, del italiano. Entonces uno habla en portuñol, en spanglish, etcétera, etcétera. Y esos serán nuevos lenguajes que van a surgir. Yo no soy gramático, entonces yo no soy quien para prohibir que se diga o que no se diga. Pero obviamente vamos a ver y vamos a asistir a la necesidad de, a través de los nuevos lenguajes, adecuarnos a ellos o que ellos se adecúen a una gramática que permita una comunicación cada vez más fluida y sobre todo cada vez menos torrebabelesca, porque con las nuevas tecnologías a lo que asistimos es a una gran torre de Babel. Y lo que prima es el divertimento, regodearnos en el divertimento y evidentemente, aunque la piel es lo más profundo, nos hemos olvidado a través de tanta superficialidad de cosas estructurales que obviamente atañen a la vida, a las relaciones entre los pueblos, al pasado, al presente y al futuro. Pero eso forma parte del tiempo y del mundo que nos tocó vivir y evidentemente estos muchachos van a ser muy famosos, pero van a ser estrellas fugaces de un día. Después de meses ya nadie se va a acordar de ellos. Puede que lleguen a tener 7 millones u 8 millones de seguidores en Twitter, pero después evidentemente ¿qué va a quedar pasando la página de la historia? Eso es muy difícil de medir. Sin embargo, creo que vivimos en un presente perpetuo, creo que ya no hay tanta conciencia del pasado y mucho menos del futuro, y esas son, dijéramos, las circunstancias que nos toca enfrentar. Y en ese sentido, pues bienvenidos los youtubers a la Feria del Libro y que se reafirmen con sus panfletos que publican de sus videos que han transmitido a través de internet o a través de YouTube y que se vendan bien, ¿por qué no? Yo no les tengo ninguna envidia. Es más, yo también fui en algún momento youtuber, tenía un programa que se llamaba El Tramoyero y de pronto vuelva. Quizá esa sea la mejor manera de comunicarme y creo que eso se requiere cada vez más. Porque hay que exaltar el deseo y porque yo creo que la mejor manera de comunicarnos es hacer uso de las herramientas que tenemos a mano. Tenemos internet para lo mejor o para lo peor. Internet le cambió la vida al mundo.
cambió la historia, entonces hay que usarlo. Y obviamente Twitter o Facebook o YouTube son canales increíbles para comunicarse. A través de mi cuenta de Twitter, @FabianSanabria S, pues estoy en contacto con un montón de gente que me sigue, que polemiza, que debate, pero cada vez más quiero dedicarme a la trivialidad, a la contingencia, no tanto a lo serio. Yo creo que el mundo ya no es serio, la historia ya no es seria. Quienes pretendieron darle seriedad son los menos serios para darnos lecciones de moral de seriedad. El Papa, la Iglesia, los gobernantes, nuestros presidentes, nuestros senadores, nuestros representantes, son personajes que deberían trabajar en una telenovela. Entonces, evidentemente, a partir de tomar conciencia de la historia, yo creo que uno saca mucho más acariciando o jugando con el gato o con un amigo, o midiéndose los tenis de los amigos y probándose distintas camisetas o probando los jugos de la naturaleza, que estando pendiente del último debate del Senado que está arreglado, que es una tramoya, que son los intereses de los mismos con las mismas, de los poderosos que siempre nos han manejado. Obviamente habrá que pensar a largo plazo y a mediano plazo que a través de la trivialidad y de la banalidad podamos cortocircuitear a quienes nos dan lecciones de moral, demostrándoles que no son lo suficientemente serios y que es mejor que le cedan la plaza a los muchachos, a los jóvenes que quizá nos hagan reír y que quizá digan más verdades que las verdades hipócritas que enmascaran los adultos. Sí, la idea es que cada vez más me voy a concentrar en ser escritor. Me fascina garabatear y me fascina escribir, jugar con las palabras, estirarlas, moverlas y sobre todo creo que estoy en un punto en donde ya no quiero mostrar tanto el horror de la vida o de la historia o del país o de nuestros departamentos o de nuestras regiones. A veces a la historia de Colombia hay que sacudirla de los manuales para que caiga la sangre y luego ver qué queda, sino exaltar el deseo. Quiero exaltar deseos por todas partes y dedicarme a lo trivial, a lo banal, a lo contingente, a lo más, anodino que usted se pueda imaginar. Quiero hablar de puras banalidades en adelante porque no tomo en serio ni a los políticos, ni a los jueces, ni a los magistrados, ni a los padres de la patria. Esa gente no es seria. Habría que preguntarles, disculpen, ¿usted en qué telenovelas que trabajan? Yo le tengo mucho cariño al Huila, es una región que quiero mucho, que llevo en mi corazón, sobre todo por los jóvenes. Yo creo que la juventud huilense y la juventud de Neiva y de todos sus alrededores, de Gigante, de San Agustín mismo, son muchachos que tienen ganas y esas ganas no se pueden castrar. Obviamente les doy algunos consejos y en eso soy subsidiario del mensaje de Fernando Vallejo. Muchachitos del Huila, no se reproduzcan, no le hagan el mal que a ustedes les hicieron a otros jóvenes o a otros niños. No dejen embarazadas a las niñas antes de tiempo, mastúrbense todo lo que más puedan. Yo creo que eso es muy importante. La masturbación es una manera también de controlar la natalidad, además del condón, del preservativo, pero además en la vida sexual usted puede tener muchas prácticas sexuales sin penetración y esto ayuda a que no tenga hijos y a que no transmita enfermedades venéreas. Entonces ese es mi gran mensaje para los jóvenes del Huila: sean fervientes, sean suficientemente libres, no le teman a su ternura ni a su rudeza como machitos que son, pero al mismo tiempo no crean que la única cosa que existe es la familia tipo San José la Virgen y el Niño Dios. Hay muchos modelos de familia, ustedes pueden adoptar gatos, por ejemplo, y pueden ser felices adoptando gatos o perros. Y evidentemente la libertad es mucho más grande que lo que les diga una iglesia, que los que les diga el obispo, que los que les diga el catecismo, que lo que les diga el consejero de Estado, que lo que les diga el presidente. Entonces, señores, no se tomen tan en serio a la godarria que hay en su departamento, porque es muy godito. Está claro, también hay liberales, pero sobre todo hay una godarria recalcitrante de unos gamonales que siempre han manejado esa región. Búrlense de ellos, mámenles gallo. Ese es como mi mensaje a ustedes, muchachos. No se tomen en serio a los senadores que toda la vida se pasan de un partido a otro, el cielo se cae y luego vuelve y se aparece y se reaparece. Hay todas las tramoyas de los candidatos al consejo, a las alcaldías, a la gobernación. Hay quienes dan tierras, quienes negocian las tierras de ustedes con indígenas aparecidos, etcétera, etcétera. No se tomen tan en serio a los políticos de su región, son la mayor escoria que tienen.
son una lepra, son un cáncer en realidad y hace metástasis. Entonces va de retro con los políticos de su región, pregúntenles en qué telenovela trabajan y mastúrbense mucho, no se reproduzcan y evidentemente si tienen la posibilidad de tener relaciones heterosexuales, genial, pero si tienen relaciones bisexuales, genial, homosexuales, genial, lesbianas también, con uno, con dos, con tres, con cuatro o con los que sea, siempre y cuando sean mayores de edad, porque los mayores hipócritas son los curas pederastas que tienen sexo con niños y además del terrible pecado que cometen como sepulcros blanqueados ante su iglesia, son unos delincuentes que deberían estar en las cárceles. Entonces ese es mi gran mensaje para la juventud del Huila. No quedé porque obviamente el establecimiento me venció. Le dije muchas verdades a la ministra de Educación. Yo le dije, ministra, la plata que usted le da a las universidades privadas con Serpi lo paga, ¿por qué no me da una buena plata de esas a la Universidad Nacional y yo le garantizo unos cupos sustanciales para jóvenes de Serpi lo paga? Sobre todo si se educan a 4 años 40.000 muchachos con Serpi lo paga, la universidad pública puede con el mismo dinero educar a 400.000. Entonces tratemos por lo menos de desregular, de desconcentrar la privatización de la educación en Serpi lo paga. Y me dijo, es que eso no es negocio. Entonces evidentemente a ella le importaba más acudir a una entrevista con J. Mario que entrevistar a los candidatos a la rectoría de la Nacional. Ella es una gran líder, yo creo que es muy importante con sus gafas chic que se cambia cada 8 días. Entonces eso es le mando un besito a la ministra Gina Parodi por sus gafas chic. Eso me parece interesante, pero es muy mandoncita. Yo no me imagino cómo trata a sus subalternos. Para ella deben ser súbditos que ni siquiera los saluda. Le dice, ¿qué hubo? ¿Ya hizo la tarea? Me imagino que los debe llamar a las 2 de la mañana o las 3 de la mañana con una sonrisita y después les dice, ¿qué hubo? ¿Ya me tiene las estadísticas? ¿Qué pasó con los comederos comunitarios que envenenaron a los niños en la costa? Entonces, evidentemente es una señora muy farandulera, muy chévere en ese sentido, pero que ella carga un negrito entre más mocoso sea si está ante una cámara de televisión. Entonces yo le mando un besito a la señora ministra de Educación. Sí, en este momento estoy escribiendo una novela que es sobre la universidad y justamente sobre el fiasco de esa campaña a la rectoría de la Universidad Nacional, se llama Almadrastra, en donde justamente no es un alma mater, sino es un alma de madrastra. Entonces quiero contar qué es la universidad, cómo se arreglan las, dijéramos, rectorías de candidatos a una universidad pública, qué alcance puede tener una universidad como la Nacional, pero al mismo tiempo quiero hablar de mi relación con el conocimiento, con mi relación con mis alumnos, con la enseñanza, qué espero de la vida, cómo en alguna medida no quiero solo pensar en que me voy a pensionar de profesor de una universidad, eso sería una desgracia terrible. Quiero dedicarme a escribir, quiero recrear ficciones y evidentemente a partir de ahí quiero comunicarme con el país, con el mundo. Entonces espero que Almadrastra esté en el 2017 aquí en Corferias y que podamos un poco mostrar ese escándalo fascinante de exaltar el deseo y de en alguna medida tratar de conjurar el horror, porque hay mucho horror en Colombia y mucho horror en el mundo. A partir de una necesaria relación con lo cotidiano, con lo insignificante, con la vida, con la sexualidad, con el fervor que me despiertan los jóvenes, los estudiantes. Entonces de eso quiero hablar en Almadrastra. Muchas gracias a ustedes y un beso para todos.